Se abre la sesión. Señoras y señores parlamentarios, si ustedes bien recuerdan, esta es la segunda sesión que va a celebrar la comisión para tratar las controversias que se han formado entre ambas cámaras respecto de la sustitución de los incisos segundo del artículo 66. Sí. Hago presente a sus señorías que en la última sesión la comisión mixta eligió como presidente de esta instancia al senador don Pedro Araya, que va a llegar pero está un poco atrasado. La Secretaría pregunta a los integrantes si el senador señor Walker, presidente titular de la Comisión de Constitución, podría presidir esta instancia mientras llega el senador Araya. No tengo problema. ¿Acuerdo? ¿Acordado? No nos da confianza. No, yo no quiero presidir cuestión de nada. No quiero faltar. Bueno. Los 10 minutos en la discusión. Sí, ¿Acordado entonces? Entonces, acordado, preside el senador señor Walker. Muchas gracias a la Comisión Mixta por esta confianza durante 5 minutos. El propósito de esta Comisión Mixta es continuar con el análisis de las diferencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de reforma constitucional que sustituye el artículo 66 de la Carta Fundamental en relación con los quórums necesarios para la aprobación, modificación o derogación de las normas legales que se indican, boletines número 15.188-7 y 15.207-7 refundidos. Damos la bienvenida a los diputados Gustavo Benavente, Luis Cuello y Marcos Ilavaca, a la senadora Luz Ebensperger y a el senador Alfonso de Urresti. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, señoras y señores parlamentarios, no hay cuenta específica para esta sesión de la Comisión Mixta. Quiero recordar a sus señorías que ambas cámaras ya han concordado un texto que es la sustitución del inciso segundo del artículo 66, sustituyen, los incisos segundo y tercero del 66, se ha preparado un texto comparado que ustedes tienen a su disposición, y la controversia, como bien indicábamos en la sesión pasada, viene planteada a partir del hecho de que la Cámara de Diputados aprobó una disposición para agregar a esta norma ya acordada por ambas corporaciones, que supone agregar un inciso nuevo al artículo 66. En la primera sesión que la Comisión debatió sobre este asunto, se estuvo examinando el sentido y alcance de la disposición propuesta por la Cámara de Diputados y que fue en tercer trámite rechazada por el Senado. Y al final de la sesión se planteó la posibilidad de explorar alguna fórmula para llegar a un acuerdo entre ambas corporaciones. Y los senadores y senadoras quedaron con la tarea, y diputados también, de hacer llegar alguna propuesta. Hasta el instante, la Secretaría ha recibido una sola propuesta que vamos a repartir, algunos de ustedes ya la tienen, que está formulada por la honorable senadora señora Ebensperger, que para superar la discrepancia que se ha producido entre ambas corporaciones, propone una nueva redacción para el inciso 66 nuevo, el artículo 66 nuevo. Entiende la Secretaría que hay una cuestión de forma que habría que precisar o aclarar, porque entiende la Secretaría que la fórmula que viene propuesta en la indicación o propuesta que hace la senadora es para reemplazar el texto donde está fundada la discrepancia. ¿Ya? Ya. Pero como comienza la disposición, dice, sustitúyense los incisos segundo y tercero, y eso no corresponde, y lo que correspondería sería acotar esta propuesta como sustitutiva de la que aprobó la Cámara de Diputados y que rechazó el Senado en tercer trámite constitucional. Si le parece, señor presidente, ¿podría yo darle lectura? Por favor. Para que todos tengan conocimiento y quienes están siguiendo esta sesión sepan de qué se trata. Vuelvo a insistir, es para sustituir el nuevo inciso que proponía agregar la Cámara de Diputados. Dice así:
Sin perjuicio de lo anterior, las normas orgánicas relativas al Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, el Banco Central y los tribunales requerirán para su aprobación, modificación o derogación del voto favorable de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Y agrega, del mismo modo, las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos existentes y el sistema electoral vigente requerirán del voto conforme de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Dos observaciones formales, simplemente, sin perjuicio de que después probablemente la autora de la proposición va a hacer las precisiones correspondientes. La proposición que ha formulado la senadora menciona los organismos que estaban en el texto de la Cámara de Diputados. Está el Congreso Nacional, la Contraloría General, el Banco Central, los tribunales. Y la enmienda que hay en relación con el texto propuesto por la Cámara de Diputados y rechazada por el Senado dice relación con el quórum. En la fórmula aprobada por la Cámara de Diputados se hablaba de cifras específicas. Si ustedes recuerdan, 83 diputados y 27 senadores. Y en la propuesta de la honorable senadora se hace una mención a 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Se vuelve a una proporción, en cambio en la texto. Y en segundo lugar, entiende la Secretaría, salvo otra interpretación, que el inciso nuevo, adicional, que se propone, es la incorporación en este precepto, o sea, en el artículo 66, de un criterio que ya está establecido en el inciso segundo de la disposición 13ª transitoria. Advierte la Secretaría que si estas fórmulas se aprobaran, la Comisión Mixta debiera estudiar qué pasa con la disposición 10ª transitoria para no repetir el mismo criterio en dos disposiciones. Eso es cuanto puede informar la Muchas secretaria. gracias, señor secretario. Ofrecer de inmediato la palabra a la senadora Asperger y al diputado Cuello. Aprovecho de darle la bienvenida a la diputada Catalina Pérez, vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Efectivamente, este es uno de los temas al que advierte el señor secretario que habíamos advertido durante la discusión. Y curiosamente formó parte ayer del debate a propósito del acuerdo para un nuevo proceso constituyente. El sistema electoral está en la Constitución, pero en una disposición transitoria. Y fue el argumento que esgrimimos algunos para sostener que en materia de ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio y también de la norma del Congreso Nacional no era necesario establecer un quórum especial porque el quórum de reforma a la Constitución ya es de 4/7 y el sistema electoral está en la Constitución. Yo entiendo que es una anomalía tal vez que sea en una norma transitoria, pero está en la Constitución, como advierte la Secretaría. Le ofrezco la palabra a la senadora Asperger. Gracias, presidente. Recordar que en la sesión pasada hablamos mucho de este tema y precisamente habían algunos señores diputados y senadores que preferían mantener, ¿no es cierto?, rechazar lo que vino de la Cámara y mantener el nuevo quórum de mayoría absoluta. Y habíamos otros que creíamos que estas leyes, no las leyes en sí, que fue lo que se discutió, sino que aquellas normas de estas leyes que tienen el rango de orgánicas constitucionales, tuvieran un quórum un poco más alto que la mayoría absoluta. Y la Cámara de Diputados había señalado que eran 83 diputados y 27 senadores. Pero también se habló que era raro que solamente en esta norma, ¿no es cierto?, se hablara de número y no de porcentaje. Entonces, lo que nosotros hacemos en la propuesta para tratar de llegar a un acuerdo, como lo esbozó en la sesión pasada el senador Elizalde, que estaba reemplazando al senador Durresti, era que quedara claramente que no eran las leyes las que requerían este quórum, toda la totalidad de la ley la que requería este quórum para ser modificada, sino que solamente las normas de estas leyes que tenían ese carácter
de orgánica constitucionales. Propuse 4/7 porque era uno de los quórums que estaba, y para seguir con la lógica, antes se modificaba la Constitución con 2/3 y se bajó a 4/7 y las orgánicas también eran 2/3, entonces encontré que era razonable. Sin perjuicio de ello, también hay otro porcentaje que es 6/10, que se acerca más a los números que aprobó la Cámara de Diputados con 84 senadores y 27, con 84 diputados y 27 senadores. Y el segundo inciso, que como usted bien señala, presidente, se puede aprobar o no, repite la transitoria porque pareciera más lógico que estuviera acá, pero también es importante la certeza jurídica y podría no aprobarse y mantener todo lo que es de elecciones, ¿no es cierto?, en esa transitoria. ¿Por qué lo repetí acá? Porque me parecía como técnica legislativa mejor y porque además la norma en discusión con la Cámara de Diputados habla de las leyes electorales. Esas son las razones. Yo propongo esto simplemente para abrir la discusión y en base, vuelvo a decir, a que el punto de acuerdo, no unánime, pero era un punto de acuerdo de la sesión pasada, era limitar este mayor quórum solo a las normas que la Constitución en esas leyes le daba el rango de orgánica y no a la ley en general. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Bensperger. Le ofrezco la palabra al diputado Luis Cuello. Muchas gracias, presidente. Presidente, quiero hacer algunos comentarios respecto a esta propuesta de la senadora Bensperger. Parto por lo siguiente. O sea, primero, la propuesta significa elevar a rango constitucional normas orgánicas, o sea, una ley. Es decir, eso altera por completo una noción mínima de jerarquía normativa, porque en definitiva se le atribuye un mismo quórum a una norma de inferior jerarquía a la Constitución. Entonces, en definitiva, las normas de la Constitución se reforman por 4/7 y también ciertas leyes que se definen acá se reforman por ese quórum. Entonces, creo que esa ya es una anomalía que quedaría bastante extraño, atípico el sistema el rango de jerarquía de normas. Eso por un lado. Y lo segundo, una cuestión de fondo, tiene que ver con que la discusión que dimos hace 2 o 3 semanas atrás, creo que la estamos dando en un escenario completamente distinto. Hoy día hay otro escenario político porque anoche recién se firmó un acuerdo entre la mayor parte de las fuerzas políticas que tenemos hoy día representación en este Congreso Nacional, donde se habilita un proceso constituyente. Y en ese sentido, creo que lo que se propone hoy día se conecta directamente con este acuerdo. ¿Por qué? Porque en el acuerdo, respecto de las bases constitucionales del acuerdo que fue firmado ayer anoche, por ejemplo, en el punto 8 se dice que Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República. Es decir, que son elementos, son instituciones, órganos que van a quedar resguardados en la nueva Constitución. Y en consecuencia, yo creo que también hay que aplicar un principio de realidad, desde el punto de vista que el escenario cambió completamente, y también que en definitiva los acuerdos, así como los contratos, deben cumplirse de buena fe. Y eso no solamente obliga a lo que está en este texto del acuerdo, sino que también a todo lo que emana del acuerdo, que es una voluntad política por habilitar un proceso constituyente democrático, que en definitiva significa también respetar las mayorías y resguardar ciertas instituciones. Acá yo creo que quedó bastante resguardada en las bases constitucionales los principios del Congreso bicameral, los poderes del Estado. O sea, creo que esto está suficientemente resguardado. Entonces, en consecuencia, yo creo que como ya cambió el escenario completamente, a mi juicio, lo correcto, lo adecuado desde el punto de vista de cumplir de buena fe el acuerdo que fue suscrito ayer y que hoy día fue presentado al presidente de la República hace poco rato, creo que el camino es nosotros que lleguemos a un acuerdo respecto de respetar el quórum de leyes orgánicas con mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio y no establecer excepciones, porque eso sin duda es contrario al espíritu de lo acordado ayer en la noche entre todas las fuerzas políticas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cuello. Senadora Bensperger. Gracias, presidente. En relación a lo que señala el diputado Cuello, 4/7, ¿por qué lo puse? Porque era coherente con la norma transitoria que ya establece la excepción. Y para que sean, en los casos excepcionales, la misma norma. Yo no tengo problema en bajarlo, en poner otro número, simplemente lo puse por coherencia, ya que la transitoria en materia de leyes electorales establece
el quórum de 4/7, por lo tanto no es distinto, no es algo nuevo. No veo, no hay una incoherencia en que algunas cosas que nosotros consideremos que son importantes para la estabilidad y la institucionalidad en nuestro país tengan un quórum especial. Voy a decir, el quórum, algo mayor a mayoría absoluta, yo no tengo problema en modificarlo, llegando lo más cercana posible a lo propuesto por la Cámara de Diputados, que eran 83 y 27 senadores, 83 diputados. Simplemente lo transformo en un porcentaje o porque ahí sí, para que tuviera coherencia con los restos de quórum que existen en la Carta Fundamental. Y en segundo lugar, en relación al acuerdo de ayer, falta camino por recorrer. Yo creo que uno no puede dejar de legislar. A mí me parece que ambas cosas son absolutamente coherentes. Ayer lo que se firmó es un acuerdo, falta la reforma, tiene que venir tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, eso tiene que ser aprobado por ambas salas, tiene que ser publicado, tiene que elegirse el Consejo de Expertos, tiene que elegirse los convencionales, tiene que haber una propuesta, tiene que haber un plebiscito de salida, eso requiere un año y no podemos estar un año encerrados sin en que no podamos hacer nada y estar estáticos. Yo efectivamente creo que los acuerdos se deben cumplir de buena fe, pero yo me niego a que mientras tengamos esta nueva y buena Constitución, los parlamentarios, senadores y diputados nos tengamos que ir a la casa y jugar un 2-3 momiae. Creo que tenemos que seguir realizando con la buena fe de siempre. Yo nunca he actuado de mala fe. Yo creo, sino que he actuado pensando en lo que creo que es correcto. Perfectamente y obvio, ¿no es cierto? Todos nos podemos equivocar. Muchas veces me he equivocado, pero hoy día he hecho esta propuesta de buena fe para mantener la coherencia. Si después en la propuesta de Constitución se estima otra cosa, bueno, está bien. Pero lo que yo no comparto es que me digan que una propuesta de esta naturaleza atenta contra el acuerdo firmado ayer. Son cosas paralelas, son cosas en que todos tenemos que meterle toda la fuerza y la cabeza para que resulten, para que de verdad logremos esta vez el objetivo después de esa nefasta, reitero, experiencia con la convención pasada. Ahora todos, yo creo que la gran mayoría de este país, que también actúa de buena fe y espera que los políticos estemos a la altura, queremos esta vez sí cumplir el objetivo. Pero, presidente, esta indicación no tiene otro objeto que avanzar en el sentido que conversamos en la sesión pasada. Efectivamente, también reconozco que el diputado y Catalina, ellos eran partidarios, ¿no es cierto?, de rechazar ambas normas, tanto la de la Cámara como cualquier otra modificación y que quedara en mayoría absoluta. Pero lo que yo entendí en la discusión, que podría construirse una mayoría para aprobar un texto en este sentido. Fue el propio presidente del Senado, senador Elizalde, quien lo planteó. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, doña Luz. Ofrezco la palabra, senador Walker. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que usted haya tomado la titularidad de la presidencia de esta comisión, porque el diputado de la Vaca dijo yo no le da garantía suficiente. Oiga, presidente, no, yo solamente quiero recordar la génesis de este proyecto, que ha sido liderado además por el presidente del Senado, el senador Álvaro Elizalde, que efectivamente, tal como dice la senadora Ensperger, estuvo presente. Yo quiero recordar, y creo que sería muy interesante también escuchar el análisis de los diputados que hoy día forman parte de esta comisión mixta, lo que escuchamos del profesor Claudio Troncoso, el profesor Gabriel Osorio, respecto de la historia constitucional, de las leyes orgánicas constitucionales. Ellos recordaban que tanto en la Comisión Ortúzar como el Consejo de Estado, en la génesis de la Constitución del 80, se propuso lo que propone este proyecto, que las
normas de leyes orgánicas constitucionales se aprobaran, modificaran o derogaran por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Y fue en la Junta de Gobierno, fue en la Junta Militar que se alteró esto y se propuso finalmente este quórum de 4/7. Y efectivamente, como antes de la tramitación de este proyecto habíamos aprobado la reforma constitucional que cambió el quórum de modificación de todas las normas constitucionales a 4/7, nos parecía que por coherencia jerárquica y por coherencia histórica debíamos volver a el quórum de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Yo valoro el intento que hace la senadora Luz Ebensperger de hacer una propuesta que en definitiva intente zanjar las diferencias. En eso consiste una comisión mixta, que los diputados y senadores puedan hacer sugerencias para zanjar estas diferencias. Lo que hace la propuesta de la senadora Ebensperger es mantener el principio general del proyecto respecto que las normas orgánicas constitucionales se aprueban, modifican o derogan con el voto favorable de la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio y propone más bien esta excepción respecto a las normas relativas al Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, el Banco Central y los tribunales. Ahí yo tengo también una duda, se la planteo también desde ya a la senadora Ebensperger, si no cabe hablar más bien de poder judicial que la expresión tribunales. No sé si está bien empleado eso. Pero, en definitiva, yo tengo un problema de fondo, que es el mismo problema que tiene el diputado Cuello, y es si tiene lógica jurídica que las normas orgánicas constitucionales tengan el mismo quórum de aprobación que las normas constitucionales propiamente tal. Y el conflicto se me acentúa siendo autor de la reforma constitucional que promovió los 4/7. Dificulto por qué puede haber normas de distinta jerarquía con igual quórum de aprobación. Entiendo la inquietud respecto de el sistema electoral, el número de distritos, pero eso está contenido en una disposición transitoria de la Constitución, de superior jerarquía. Por lo tanto, dificulto razones para que se exija este quórum especial. La autonomía del Banco Central está establecida en la Constitución. Una ley orgánica constitucional no puede modificar la autonomía del Banco Central. Y máxime, además, cuando dentro de los principios del nuevo proceso constituyente, eso también estaba establecido como principio. La Constitución regula las características esenciales de la Contraloría General de la República, del Congreso Nacional, respecto de la autonomía del Poder Judicial. Lo mismo respecto de las normas, el sistema electoral, ¿no? Número de distritos, están en una disposición transitoria. De hecho, en el anterior proceso constituyente se hizo una norma espejo respecto de el sistema electoral y el número de distritos para efectos de la elección de convencionales, dividiendo la elección de convencionales en los mismos 28 distritos. En este caso, para el nuevo proceso constituyente, van a ser las mismas circunscripciones senatoriales las que van a elegir a los 50 integrantes del Consejo Constitucional. Entonces, agradeciendo el esfuerzo de la senadora Ebensperger por encontrar una fórmula de consenso, me cuesta, presidente, qué bueno que pueda intervenir teniendo la libertad de no tener que presidir esta comisión, me cuesta encontrar argumentos en virtud de los cuales, además en este contexto constitucional que estamos enfrentando con la magnífica noticia del día de ayer del acuerdo por Chile, podamos darle a las normas orgánicas constitucionales el mismo quórum de las normas constitucionales propiamente tal.
Gracias, senador Walker. Diputado Cuello. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero reforzar algunos elementos. Lo primero que tiene que ver con el concepto de cumplir o, basarse en la buena fe para cumplir los acuerdos. Tiene que ver con algo positivo. No es una acusación, sino que tiene que ver con propiciar y hacer expresiones de voluntad política para cumplir con el espíritu de los acuerdos. Tiene que ver con eso, ¿ya? Entendiendo las razones que invoca la senadora, yo también quiero reforzar lo que señala el senador Walker respecto de que el resultado puede ser una incoherencia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la jerarquía normativa. Y más aún cuando la actual Constitución, recordemos que la actual Constitución, antes de la reforma que se aprobó este año, tenía quórum diferenciados de reforma constitucional. Un quórum de 2/3, que se ocupaba para algunos capítulos, y un quórum general de 3/5. Sin embargo, las leyes orgánicas constitucionales no tenían ningún quórum, o sea, el quórum de reforma de las leyes orgánicas constitucionales era de 4/7. No había ningún quórum especial ni de 2/3 ni de 3/5. Y en consecuencia, eso sí resultaba coherente. O sea, había un quórum superior para la reforma de la Constitución y un quórum inferior para una categoría que es bastante discutible, pero una categoría que existe en la actual Constitución, que es la de leyes orgánicas constitucionales. Entonces, en el fondo, ahora subir ese quórum y poner un quórum equivalente significa incluso retroceder respecto de lo que está o lo que estaba en la Constitución del 80. Entonces, ahí nos fijamos que hay una dificultad desde el punto de vista de la coherencia normativa. Entonces, por lo tanto, yo creo que, en definitiva, también hay que hacerse cargo de, y en eso quiero reiterarlo, hacerse cargo de cuál es la nueva realidad política, porque aquí estamos hablando de un proceso que tiene varios componentes desde el punto de vista del órgano que se definió para cambiar la Constitución, tener una nueva Constitución, y ahí creo yo que todos quienes estamos acá hoy día en esta comisión mixta somos de partidos que estuvieron presentes en ese acuerdo, ¿ya? Y por lo tanto creo que no podemos prescindir o, digamos, evadir ese resultado, esa realidad que es muy distinta a la que teníamos 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Entonces, en función de eso, yo creo que la fórmula que fue aprobada por ambas cámaras, que fue la de establecer un quórum de mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio para estas leyes, creo que es la adecuada y creo que además que es la que se encamina a poder cumplir con el espíritu de poder habilitar un proceso que signifique también, bueno, como lo hemos dicho, estos órganos están protegidos hoy día en la actual Constitución y están protegidos también por el acuerdo constitucional. Entonces, en definitiva, tampoco existen razones de fondo, razones materiales para establecer un quórum especial que haga excepción al quórum que ya se aprobó respecto de las leyes orgánicas de la Constitución. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Cuello. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, muchas gracias. Esta fue una discusión que se dio latamente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y la postura, por lo menos, de los diputados que aquí se encuentran presentes, o de todos los diputados, es súper clara, porque la dimos y es pública, donde por lo menos 3 de los que estamos aquí presentes rechazamos la norma tal cual viene de parte de la Cámara. Esta fue una indicación que se rechazó en la Comisión de Constitución y fue renovada en la sala y allí sale esta norma finalmente. Por lo tanto, y no quiero repetir los argumentos que ha dado correctamente el diputado Cuello y el senador nuevamente presidente accidental Matías Walker, porque esa es el tema. Nosotros habíamos aprobado desde el oficialismo en la Cámara de Diputados el proyecto que venía del Senado tal cual, porque creíamos que corresponde, porque no es posible desarrollar un aumento de quórum para normas de quórum calificado a través de este tema. Las normas de quórum tienen un tratamiento que se definió y no teníamos por qué establecer normas especiales para estas regulaciones, tanto para la Ley de Votaciones Populares, Escrutinio, Congreso Nacional, Contraloría General y eso, ¿ya? Y el Banco Central, porque en definitiva estas están aseguradas ampliamente por la Constitución. ¿Ya? Por lo tanto, presidente, yo por lo menos sería partidario en el proceso de discusión de mantener el texto aprobado originalmente por el Senado y que este sea la propuesta de la Comisión Mixta. Gracias. Muchas gracias, diputado Marco Ilavaca, senador por la misma región de Los Ríos, Alfonso Urresti. Muy bien. ¿No invaden los ríos? De todas maneras. ¿Falta Iván Flores? Claro. Sí. No, pero están las primeras mayorías nomás, compañera. No, es un pecado capital, claro.
Los creyentes dicen eso. Gracias, presidente. Saludar a los colegas diputados y que bueno el debate. Yo creo que estamos en un buen momento de decidir. Yo sigo la discusión, la opinión del diputado Cuello, que hace un punto en relación al acuerdo firmado ayer y trato de hacerlo y le preguntaba al presidente y le preguntaba a nuestro secretario también en qué puede influir eso, y lo digo también desde la mejor buena fe, que un proyecto en que el diputado de la Vaca consigna cuál es la posición al menos de los socialistas, somos autores nosotros como bancada de esta iniciativa, caminar en ese sentido, pero trato de incorporar y tanto las fuerzas políticas acá, que representamos fuerzas políticas que hemos suscrito el acuerdo, también lo planteo desde la mejor buena fe, y tal vez pedirle al secretario, usted no se puede pronunciar obviamente por la discusión política, secretario, pero usted tiene siempre la visión sistémica de la Constitución o del ordenamiento que estamos modificando, si es necesario ahora derechamente aprobarlo. Solo lo digo como un elemento de que no nos enamoremos de nuestro proyecto y de la comisión, porque esto sorprende que ayer tengamos precisamente el acuerdo algo cambia. Yo simplemente, presidente, para tener toda la información y generar, si es que hacemos la votación con toda la argumentación, preguntarle por su intermedio al secretario si la aprobación de esto, que yo también la voy a votar en la idea original de lo que despachó el Senado, se contrapone orgánicamente con algunos otros elementos de la Constitución con las modificaciones que hemos hecho. Solo eso, presidente, y sin perjuicio de eso también el tener el texto definitivo del acuerdo y cómo se va a traducir en la votación que tenemos que hacer en estas comisiones para habilitar el proceso, que no tengamos ahí alguna contradicción. Lo digo, insisto, desde la mejor buena fe, no he podido procesarlo todavía en qué puede ser contradictorio. No tengo la posición, por eso no fijo una posición política, simplemente trato de que incorporemos todos los elementos ante lo que ocurrió ayer. Muchas gracias, senador Durresti. Senador Gustavo Benavente. En 3 años no. Aquí Rodrigo. No. Le vamos a mandar el video al senador Coloma. Eso. No puede presentarse senador Coloma, así que. Eso sí, bueno, eso es lo que no queremos modificar acá. No. Gracias, presidente. Yo solamente una reflexión. A mí no me parece tan incoherente que la Constitución tenga, o ciertas leyes tengan un quórum similar a los quórum de reforma constitucional, toda vez que, las leyes orgánicas son una categoría especial de leyes y que versan sobre materias especiales de la propia Constitución. ¿Y qué quiero decir con esto? El Banco Central, efectivamente, su autonomía está protegida en la Constitución. Pero cómo se concreta esa autonomía del Banco Central es a través de la ley orgánica del Banco Central. Entonces, que no veo la incoherencia de que el quórum para modificar la ley orgánica constitucional del Banco Central, por ejemplo, sea de igual jerarquía que la reforma constitucional. Y por otro lado también, complementando un poco lo que decía la senadora Sperger, yo creo que también el acuerdo ayer fue una buena noticia para todos, para todos, y creo que tenemos nosotros que ponernos en orden a ese acuerdo, pero también que no nos paralice el acuerdo. Ya tenemos una experiencia, y esto lo digo con muy buena fe, pero tenemos la experiencia de que tuvimos un gobierno que estuvo esperando hasta el 4 de septiembre para después de eso empezar a gobernar. Entonces, la verdad es que lo peor que podemos hacer es tomar el acuerdo como una especie de meta a la cual tenemos que llegar. Tenemos que seguir haciendo nosotros lo que tenemos que hacer, que es, por ejemplo, sacar adelante esta comisión mixta, y el gobierno tendrá que hacer lo que tiene que hacer, y así no paralizamos al país, y tampoco damos la imagen de que
de que el acuerdo alcanzado ayer es la materia a la cual estamos preocupados. Chile tiene otras necesidades bastante importantes a las cuales tenemos que abocarnos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Senador Huáscar y después la senadora Bensperger. No, muy breve. Lo que pasa es que a usted como presidente le va a tocar el ingrato rol de ver cómo resolvemos esta discrepancia. Porque por lo que yo he observado del debate, y me imagino que la diputada Pérez pueda estar en la misma postura, podemos tener una mayoría relativa para insistir en el texto original aprobado por el Senado, que es de iniciativa de las bancadas del Partido Socialista y el PPD acá en el Senado, y bajar el quórum a mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Pero, claro, pero me refiero respecto de todos los capítulos. Pero el problema es que eso no nos garantiza que vamos a tener los 4/7 en ambas salas. Y lo peor es mantener el status quo. O sea que mientras desarrollemos un nuevo proceso constituyente, se mantenga esta anomalía de que el quórum para modificar las leyes orgánicas constitucionales sea el mismo que para modificar las normas de la Constitución. Ese es el status quo hoy día. Entonces, tendríamos que pronunciarnos respecto de el mal menor, por decirlo de alguna manera, entre comillas, con mucho respeto a la propuesta de la senadora Bensperger. El mal menor. No, Luz, no, no, porque es que ahora no estoy hablando como presidente, sino como senador, integrante de la mixta. Porque hay dos situaciones, o sea, hay dos opciones. O permitimos que todas las normas orgánicas constitucionales queden con un quórum de modificación de mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, o nos quedamos con los 4/7 actuales, si es que no hubiese 4/7, porque además bien recordaba el diputado Ilavaca que en el caso de la Cámara ocurrió un tema muy curioso, porque ustedes habían rechazado esa indicación, que finalmente se impuso en la Cámara por 4/7. O sea, ustedes debutaron con el nuevo quórum de 4/7, nadie sabe para quién trabaja, y se aprobó esta norma sui generis que entendíamos que además tenía una anomalía de forma, porque hablaba de un número aritmético y no de un quórum. Entonces, eso es lo que vamos a tener que decidir, presidente. Entonces, yo le sugiero que tal vez debiéramos darnos un tiempo para estudiar una nueva propuesta que se pueda resolver esta diferencia y, sobre todo, y me sumo la pregunta a la Secretaría, ¿qué hacemos con la disposición 13ª transitoria de la Constitución, por ejemplo, respecto del sistema electoral y el número de distritos y circunscripciones? Gracias, presidente. Senadora Bensperger. Sí, presidente, muy breve. Yo respeto todas las opiniones, pero creo, insisto, en que las normas de rango orgánica constitucional del Congreso, la Contraloría, el Banco Central, los tribunales y, por cierto, ¿no es cierto?, también las leyes electorales requieren un quórum un poco mayor, requieren una estabilidad institucional y que no puedan, porque eso es la base de nuestra institucionalidad, estas instituciones, más allá de que efectivamente son instituciones autónomas, pero si tú no les pones un quórum un poquito mayor, no le das esa relevancia que tienen, y el hecho que sean declaradas autónomas en la Constitución no significa que con un quórum distinto pueda ser cambiado esa redacción. 4/7, claro, probablemente, vuelvo a decir, lo dije en un comienzo, puede ser mayor. Yo no tengo problemas con los números que aprobó la Cámara de Diputados. Lo traspasé a 4/7 porque era coherente con la transitoria, que aquí nadie se había opuesto a la transitoria de mantenerla o modificar ese quórum.
Pero también lo dije al comienzo, si eso se encuentra mucho, a lo mejor es buscar un quórum distinto, 6 1/10, que también suena raro, pero eso era bastante similar a los números que vienen aprobados por la Cámara de Diputados, que eran 83 y 27, y 6 1/10 son 84 y 27. Es eso, es tratar de buscar un acuerdo, y si no, claro, si hay una mayoría para no hacerlo, no sé si valga la pena seguir alargando. Diputado de la Vaca. Sí, presidente, una pregunta al señor secretario, porque de las palabras del senador Walker queda como en el ambiente la sensación de que si es que esta comisión mixta enviara una propuesta que, por ejemplo, sería la de permanecer con el proyecto planteado por el Senado y fuera rechazada en algunas salas, no existiría ley. A pesar de los acuerdos, y por eso me gustaría la opinión del secretario, a pesar de que respecto al corazón del proyecto sí existió acuerdo. Entonces me gustaría saber eso, porque obviamente iba cambiando también las consideraciones. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Sí, diputado, esto se planteó en la primera sesión y nosotros lo aclaramos. Y lo vuelvo a reiterar. Ambas cámaras tienen ya un acuerdo. Hay un texto acordado por ambas cámaras. Lo que ustedes están discutiendo, si al texto que ya acordaron por ambas cámaras le agregan algo adicional. Eso es lo que está sujeto a la discrepancia. Ambas cámaras ya consiguieron el quórum para sustituir los incisos segundo y tercero por el que aparece. ¿Ya? Ese es un texto ya consolidado. Y la discusión que ustedes están teniendo es básicamente si a eso que ya tienen acordado por ambas cámaras se le agrega algo más en la lógica de lo que ha planteado la senadora Ebensperger o en la lógica de lo que originalmente había aprobado la Cámara de Diputados. ¿Me explico? En consecuencia, aquí hay dos hipótesis que se pueden presentar, digamos, para la comisión mixta, o tres podríamos decir, que no lleguen a acuerdo y habría que informarlo a ambas cámaras. No hubo acuerdo, así lo plantea el 71. La segunda es que hay algún tipo de acuerdo. ¿Cuál puede ser el primer acuerdo? Por ejemplo, aprobar el texto que venía de la Cámara, hipótesis 1. 2, el texto que ha propuesto la senadora Ebensperger. O 3, rechazar la idea de incorporar un nuevo texto a lo que ya ustedes han acordado. Y nosotros tendríamos que informar, por ejemplo, en la última hipótesis, que la comisión mixta propone rechazar la incorporación de un nuevo inciso al texto ya acordado por ambas cámaras. Esa es una posibilidad. O si no, la comisión mixta propone agregar al texto ya aprobado por ambas corporaciones tal o cual cosa. ¿Me explico? No sé si fui claro. ¿Pero qué sucede al final si la sala rechaza esa? Claro, el rechazo de la proposición, las cámaras tienen que ver en qué hay acuerdo entre ambas y comunicar al presidente que durante la tramitación se produjo el acuerdo en este punto y en el otro no. Eventualmente, por ejemplo, si lo rechazaran. El informe. De lo que ya tienen acordado ambas cámaras. Eso es. Ofrezco la palabra. A ver si no hay más palabras pedidas. Esperemos que vuelvan los dos integrantes que faltan y votemos. No tiene mucho sentido. Sí. Estamos con algún tema medio complejo hoy día. Así que, pero para podemos. Ahí viene. Esperemos que entre Alfonso y votemos. Sí. Los primos están. Suspendemos 2 minutos mientras vuelven los...
Reanudamos la sesión. Bueno, entonces vamos a proceder a votar en primer lugar la propuesta de la senadora Ebensperger. Señor secretario. Bien. El señor presidente de la comisión mixta propone someter a votación la proposición que ha formulado la honorable senadora señora Ebensperger para agregar al texto ya aprobado por ambas corporaciones los dos incisos que ustedes tienen a su disposición y que se dio lectura. Muy bien. Va a tomar la votación la secretaría. Los que están a favor votan que sí, los que están en contra votan que no y cabe la posibilidad de la abstención también. Señor don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Como que nada. Don Luis Cuello. A favor. Perdón, en contra. Casi. Señor don Marcos Ilavaca. En contra. Don Andrés Lonton. A favor. Doña Catalina Pérez. En contra. En contra. Don Matías Walker. En contra, señor secretario, por las razones que acabo de mencionar. Yo creo que, por definición, el quórum de modificación de una ley orgánica constitucional no puede ser el mismo que el quórum de una reforma constitucional propiamente tal. Muy bien. Senador Walker. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Galilea. Senador Durresti. En contra. Presidente. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Resultado de la votación. 6 votos por la negativa, 4 a favor, rechazada la proposición. Correspondería, presidente, ahora pronunciarse sobre la... Señor presidente. Vamos a proceder a votar la otra norma. El señor presidente, señoras y señores parlamentarios, pone en votación la propuesta que había sido aprobada en segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados y que figura en el texto comparado en la página 2. ¿Ya? Los que votan a favor están aprobando la propuesta de la Cámara de Diputados. Los que están en contra la rechazan. Vuelvo a preguntar a los integrantes de la... La voy a leer. Bien. Presidente, si le parece. Ya. Agregar el siguiente inciso nuevo. Con todo, coma, estoy leyendo la página 2 del texto comparado. Con todo, coma, se aprobarán, modificarán o derogarán con un quórum de 83 diputados en ejercicio y 27 senadores en ejercicio las siguientes leyes orgánicas constitucionales y las materias a que ellas correspondan. A. Leyes sobre votaciones populares y escrutinios. B. Ley que regula el Congreso Nacional. C. Leyes que regulan el funcionamiento, organización y competencias de la Contraloría General de la República y del Banco Central. Y D. Leyes de organización y atribuciones de los tribunales dictadas o calificadas como tales de conformidad al artículo 77 de la Constitución. Ese es el texto que había aprobado la Cámara de Diputados y que se había rechazado en el Senado. ¿En votación entonces, secretario? Sí. Sí, muy bien. Senadora Ebensperger. A favor. Ebensperger, a favor. Bien. Diputado señor Benavente. A favor. Diputado señor Cuello. En contra. Diputado señor Ilavaca. En contra. Señor diputado don Andrés Lonton. A favor. Doña Catalina Pérez. En contra. Don Matías Walker. En contra, señor secretario. En contra.
Don Alfonso Durresti. En contra. Don Rodrigo Galilea. Señor presidente. En contra. Resultado de la votación, 6 votos por la negativa y 4 por la afirmativa. Rechazado también. Como consecuencia de lo anterior, el señor secretario procederá a elaborar el informe señalando que no hubo acuerdo de la comisión mixta. Claro. ¿Sí? No hubo acuerdo en agregar al texto aprobado por ambas corporaciones un nuevo inciso. Eso es lo que se va a comunicar a la comisión. Senador Botero. Muchas gracias. Solamente para que el secretario pueda precisar para todos quienes están siguiendo la transmisión de esta sesión con mucho interés, entiendo que el efecto de lo concordado y que no fue sujeto de discrepancia es mantener la regla general del proyecto de rebaja de quórum a mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Y eso es lo que se va a someter a consideración de ambas cámaras del informe. Sí, pero es que es importante reiterarlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Walker. Como no hay más palabras pedidas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.